A lo largo de la historia, los seres humanos han discutido mucho sobre la persona de Jesús. Para algunos, no pasa de ser un revolucionario social que murió por causa de sus ideas. Para otros, Jesús no es más que un líder religioso como cualquier otro. Otros lo comparan con Gandhi, Mahoma o Buda. Él es varón de dolores. Hace casi 2000 años, Jesús hizo a sus discípulos dos preguntas que aún resuenan en el corazón y en la mente de los hombres. ¿Quién dice la gente quién soy yo, que es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Mateo 16:13. Sin embargo, la respuesta a la segunda pregunta es de más importancia y trascendencia. La respuesta de cada persona en particular decide no solamente su destino eterno, sino la calidad, significado y fruto de su vida aquí y ahora. Para algunos Jesús es un profeta, para otros un gran maestro y para otros simplemente un hombre bueno y moral, cuya vida ejemplar es digna de ser imitada. Algo parecido a lo que decían los hombres en los tiempos de Jesús. Así que todos tienen una opinión. Si le preguntaras a un testigo de Jehová, diría que Jesús existió alguna vez, que antes de venir a este mundo era el arcángel Miguel, que después se convirtió en Jesús en su vida terrenal y ahora hoy es un ser espiritual. Si fueras a hablar con un musulmán, diría que él fue uno de los 6 grandes profetas, pero que nunca murió en una cruz. Si le preguntaras a un mormón, diría que él era el espíritu del hermano de Lucifer. Si le preguntaras a un hindú, diría que él era un gurú. Si le preguntaras a un ateo, las opiniones pueden variar, tanto como Richard Carrier, quien diría que Jesús nunca existió. No es de extrañar hoy que existan tantas opiniones distintas acerca del maestro de Galilea. Si cuando él estaba personalmente en esta tierra y los hombres lo podían ver y tocar, cada uno tenía su propia opinión sobre Jesús. Imagina cómo será hoy cuando él ya no está en forma visible entre nosotros. Fue así que Jesús le preguntó a los discípulos que habían escuchado de la gente qué decían acerca de él. Y así como había muchas respuestas a esas preguntas, hoy muchos afirman y creen diferentes cosas. En primer lugar, no es suficiente y a la vez es inseguro depender de lo que otros dicen acerca de Jesús. La verdad acerca de quién es Él no se encuentra en los comentarios de la gente, ni en las expresiones eruditas de los teólogos. Es un asunto eminentemente personal, no un asunto de grupo, de iglesia o de pueblos. Es allí donde Pedro responde. Respondiendo Simón Pedro dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo 16:16. Esa respuesta fue pronunciada en Cesarea de Filipo. El adjetivo viviente quizás se incluyó para contrastar al único Dios verdadero con las deidades locales de Cesarea de Filipo, que era el centro de la adoración a Pan. Esa ciudad realmente, su nombre era Panea, pero le colocaron Cesarea de Filipo en honor a César. Pero era un centro de diferentes deidades paganas. La confesión de Pedro no estuvo basada en su propio razonamiento o especulación. Había sido una revelación de Dios. Esto es muy crítico. El único lugar donde podemos encontrar la verdad acerca de Jesús es en la revelación, en las Sagradas Escrituras. Napoleón Bonaparte, cuyo nombre hace algunos años hizo temblar a Europa, habló de Jesús mientras estaba cautivo en Santa Elena. Al conversar, como era su costumbre, acerca de los grandes hombres del mundo antiguo y compararse con ellos, se volvió y dijo con la pregunta: ¿puedes decirme quién era Jesucristo? La pregunta fue rechazada y Napoleón prosiguió: bueno, entonces te lo diré. Alejandro, César,
Carlomagno y yo hemos fundado grandes imperios. ¿Pero de qué dependían estas creaciones de nuestro genio? De la fuerza. Solo Jesús fundó su imperio sobre amor, y hasta el día de hoy millones morirían por él. Creo que entiendo algo de la naturaleza humana y les digo, todos estos eran hombres, y yo soy un hombre. Nadie más es como él. Jesucristo es más que un hombre. Todos los que creen sinceramente en él experimentan ese extraordinario amor sobrenatural hacia él. Este fenómeno es inexplicable, está completamente fuera del alcance de los poderes creativos del hombre. El tiempo, el gran destructor, es impotente para extinguir esta llama sagrada. Esto es lo que me prueba de manera bastante convincente la divinidad de Jesucristo. La divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús era mucho más que Juan el Bautista, o que Elías o algún profeta. Él era más que un reformador nacional, más que un hacedor de milagros, más que un profeta, más que un predicador, más que un hombre bueno, más que un moralista. Jesús es el Cristo, el Mesías. Pedro entendía que Jesús no solamente era el Mesías de Dios, sino que también era Dios mismo. Los judíos correctamente pensaron que para recibir el título el Hijo del Dios viviente, en un sentido único, era hacer reclamar la deidad misma. Al profeta Daniel de la antigüedad se le dio una maravillosa vista previa del Mesías, el ungido. Fue llamado Mesías, el príncipe, en Daniel 9:25, y cuando llegó el momento real de su unción, se le conoce como ese Mesías que es interpretado, el Cristo, en Juan 1:41, el ungido. Esto se cumplió en Jesús de Nazaret en el momento de su bautismo. Entonces el Espíritu Santo descendió sobre él y fue ungido. Lucas 3:22, Hechos 10:38. Poco después de esto, Jesús anunció que él era el Mesías cuando declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Lucas 4:18. Wallace, un famoso general y genio literario, era un conocido agnóstico. El agnosticismo sostiene que la existencia de Dios no puede ser probada ni refutada, ya que es imposible saber si Dios existe. Por 2 años, Wallace estudió en las bibliotecas principales de Europa y de los Estados Unidos, buscando información para escribir un libro que destruyera para siempre el cristianismo. Mientras se dedicaba a escribir el segundo capítulo de tal libro, repentinamente se halló de rodillas en el piso clamando a Jesús y diciendo: Señor mío y Dios mío. Ante la evidencia sólida e irrefutable, Wallace ya no podía negar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Más adelante en su vida, escribió la conocida novela Ben-Hur, que es reconocida como una de las principales obras que tratan el tema de los tiempos de Cristo. ¿Ustedes quién dice? ¿Quién soy yo? Ahora era una pregunta personal. Jesús no les pidió sus opiniones acerca de su apariencia exterior ni de su carácter. En lugar de eso, su pregunta apuntó a la esencia del ser de Jesús. Tenían que expresar su convicción y fe personales. Todo ser humano tarde o temprano deberá responder la misma pregunta. Tenemos que decidir individualmente quién es Jesús para nosotros. No sirve repetir lo que otros han dicho o creído. La respuesta debe ser nuestra propia creencia personal. Y de esa respuesta depende el destino de cada ser humano. Los discípulos es posible que hayan estado confundidos acerca de la misión de Cristo, pero los discípulos no tenían duda acerca de su identidad hasta ahora. La declaración de Pedro no es más que la revelación de la identidad de Cristo, el Verbo de Dios encarnado. Entonces, esta frase de Pedro puede ser considerada el centro del Evangelio. Es interesante recordar
que los apóstoles ya lo habían reconocido como el Hijo del Dios vivo. Después de haber caminado sobre las aguas, en Mateo 14:33, el que quiere hallar la salvación debe primeramente reconocer que aquel que pendió en la cruz no fue otro sino el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo. El Evangelio de Mateo nos muestra que Jesús de Nazaret fue en verdad aquel de quien Moisés y los profetas dieron testimonio, puesto que el Mesías había de nacer de la descendencia de Abraham, según Génesis 22:18 y Gálatas 3:16, el padre de la nación judía y de David, el fundador del linaje real, Isaías 9:6 y 7:11 al 1. C.S. Lewis, profesor de filosofía en la Universidad de Oxford en Inglaterra, era un agnóstico que por muchos años negó la deidad de Cristo. Sin embargo, él también, después de estudiar la avasalladora evidencia sobre la deidad de Jesucristo, por honradez intelectual, se rindió a él reconociéndolo como su Dios y Salvador personal. En su famoso libro titulado Cristianismo y nada, el profesor C.S. Lewis dice: el hombre que siendo solamente hombre diga las cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro de moral, sería un lunático en el nivel de hombre enfermo de vanidad y orgullo, o el mismo diablo del infierno. Usted tiene que escoger, ¿este era y es el Hijo de Dios o fue un loco o algo peor? Usted lo puede tomar por un demonio o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios, pero nunca venga apoyando la idea absurda de que Él fue solamente un gran maestro de moral. Él no nos ha dejado esa opción. Ese no ha sido su propósito. Y para usted, ¿quién es Jesús? La vida de usted en esta tierra y por la eternidad es afectada por la respuesta que quiera dar a esta pregunta. Si quitáramos a Buda del budismo y a Mahoma del islamismo, y de igual manera si quitáramos a los varios fundadores de las religiones de los sistemas que crearon, notaremos que muy poco o nada cambia. Sin embargo, si quitáramos a Jesús del centro del cristianismo, no quedaría nada, ya que el cristianismo no es una filosofía ni un sistema ético, sino una relación personal con el Salvador resucitado, que vive para siempre. Nosotros responderemos esta pregunta todos los días por la manera en que vivimos y hacemos. Si realmente creemos que Jesús es quien Él dice que es, eso afectará la manera en que vivimos. No hay criminal demasiado desalmado que no pueda ser perdonado por Jesús. No hay drogadicto irrecuperable que no sea limpiado por Jesús. No hay alcohólico que no sea rescatable para Jesús. No hay un consumidor de pornografía o pedófilo demasiado depravado que no sea regenerado por Jesús. Ningún condenado a la pena capital está demasiado lejos para encontrar la vida por Jesús. Ninguno es demasiado pervertido que no sea capaz de encontrar la verdadera identidad para Jesús. Ningún adúltero o fornicario es demasiado bajo para que no sea restaurado por Jesús. Ningún ladrón mentiroso es demasiado condenable para Jesús. De todos los nombres dados a los niños desde el principio de los tiempos, uno está solo, solitario, inamovible. Aunque muchos hombres y mujeres ahora toman ese nombre en juramento o en broma, un día toda rodilla en el cielo y la tierra se doblará ante aquel que lo lleva y proclamar que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese nombre es el sonido más dulce que sale de los labios de los niños. Nos sustenta a lo largo de la vida y será nuestro refugio cuando emprendamos nuestro viaje final.